Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en la Iglesia Juvenil de Betania en el programa Análisis Bíblico. Esta semana nos corresponde la lección Sufrir por Cristo. Hermanos, estamos llamados para sufrir por Cristo Jesús. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21, donde dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es un llamado ser cristiano, pero a la vez es un llamado padecer por Cristo Jesús. Quiere decir, es un llamado para sentir tribulación en Cristo Jesús.
es un llamado sentir sufrimiento por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir por Cristo Jesús? Hermanos, el Señor nos está haciendo el llamado para el sufrimiento, aunque Él no quiso que nosotros sufriéramos desde un principio, porque Dios hizo al hombre desde un principio para que el hombre no sufriera. Hermanos, la causa del pecado trajo el sufrimiento. Te quiero decir en esta tarde, el Señor dice en 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, en medio de la prueba, el sufrimiento. Pero en medio de esa prueba está el fortalecimiento en Cristo Jesús. Si sufrimos, es porque el Señor lo permite. Y cuando nosotros sufrimos, en esas diversas pruebas, tenemos que darle gracias al Señor. Tenemos que darle gracias al Señor. Te quiero decir en esta mañana, porque a pesar de esas pruebas, hay una salida. Y el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, tiene el control de todo. Y miren lo que dice Dios en 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Oye lo que dice el Señor. El mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se está dando cuenta que el mismo Dios tiene el control de todo? Nosotros, en medio del sufrimiento, tenemos que acercarnos a Cristo Jesús. En medio del sufrimiento está la oración clave. En medio del sufrimiento, decirle al Señor, de esta manera estoy sufriendo. Señor, mira mi sufrimiento. Y el Señor tendrá compasión por nuestro sufrimiento. Recuerde que Job no hizo nada para sufrir y sufrió, pero Job le dio la gloria a Dios. En Job capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Lo glorificó. De igual manera, tenemos que hacer nosotros. Glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Glorificar a Dios en medio de los problemas. En medio de los sacrificios. En medio de los padecimientos, como lo estuvimos estudiando la semana pasada. Pero en esta vez, sufrir por Cristo. Te quiero decir, mi hermano, en esta tarde, sufrir por Cristo, como lo hicieron nuestros antepasados, como Pedro, Juan, Esteban, Marco, en fin, todos los discípulos sufrieron por Cristo Jesús, por predicar de Cristo, por hablar el Evangelio de Cristo Jesús. Ellos padecieron y sufrieron y se mantuvieron firmes en medio de su sufrimiento porque ellos amaban a Cristo Jesús. De igual manera nosotros estamos llamados para ese sufrimiento, pero a la vez colocando nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús nos fortalece en medio del sufrimiento. Es que los discípulos fueron perseguidos y cruelmente perdieron la vida por Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros leemos lo que dice 1 Pedro, el capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios:
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como mayor glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nosotros, por hablar de Cristo Jesús, algunos gentiles lo ven como cosa de otro mundo. Inclusive vamos a ser vituperiados, vamos a ser injuriados, vamos a ser calumniados. Por eso dice el texto, teniendo buena conducta. Estamos llamados a tener una buena conducta en Cristo Jesús, para que no murmuren mal de nosotros, mas así, teniendo buena conducta, aún así van a murmurar de nosotros, porque vamos a ser calumniados, vamos a ser blasfemados, vamos a ser injuriados, etcétera, etcétera. Hermanos, y es que no solamente eso, la murmuración es hablar en contra de las cosas de Dios. Y si nosotros nos toca hablar en bien de las cosas de Dios, hay que hacerlo. Porque para eso fuimos llamados y estamos llamados. Hermanos, en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 14, dice el Señor: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, vituperado, me puse a analizar esta palabra y anotar esta palabra y analizarla. ¿Qué significa ser vituperado? Los sinónimos de esta palabra son los siguientes, y dice: censura, reproche, crítica, insulto, ofensa, humillación. Por causa de Cristo vamos a ser vituperados, quiere decir censurados. Vamos a tener reproche por causa de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que vamos a ser criticados por hablar de Cristo Jesús a otra persona que desconocen el Evangelio eterno de Cristo. Vamos a ser insultados. Yo lo digo, por ejemplo, una vez que estuve predicando en el Parque Centenario, a mí me insultaron y tuve paciencia y control. Me puse manso. Para esto fuimos llamados, hermano. Te quiero decir, el vituperio trae ofensa y a la vez humillación. Pero en Cristo Jesús soportamos todas estas cosas. Recuerde que hay un texto que está en Juan 15:5 donde dice el Señor Jesús: sin mí nada podéis hacer. Para nosotros soportar el vituperio tenemos que estar en Cristo Jesús. Es que al nosotros soportar todas estas cosas vamos a tener un gran galardón que nos tiene el Señor en Cristo Jesús. ¿Quiénes sufren, mi hermano? ¿Quiénes sufren? Según Mateo, el capítulo 5, el versículo 11, dice la palabra de Dios:
en Mateo 5:11, que es una bienaventuranza. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Oiga lo que dice el Señor. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El mismo Jesús nos está dando una bienaventuranza que quiere decir: siéntanse felices que por causa mía de Cristo Jesús sean vituperiados, ofendidos, insultados, todos los sinónimos que le hablé sobre lo que significa el vituperio. Nosotros tenemos que aguantar todo eso, mi hermano, porque para eso usted y yo fuimos llamados, hermanos. Y no solamente hizo eso el Señor en Mateo 5:11, en cuanto a la buena bienaventuranza por causa de Cristo Jesús, vamos a recibir vituperio. Y en Mateo 5:12, siguiendo la secuencia, el mismo Señor Jesús está hablando y dice: gozaos y alegraos. Quiere decir que en medio del sufrimiento, en medio del vituperio, tenemos que gozarnos en Cristo Jesús. Y vean lo que dice el Señor ahí: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Si ellos, mi hermano, sufrieron, muchos profetas perdieron la vida por causa de la verdad, por causa de predicar de Cristo Jesús, perdieron y sufrieron en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que sentirnos felices porque el galardón que Dios nos tiene es grande, mi hermano. Si en estos momentos sufrimos, démosle la gracia al Señor, porque Dios tiene el control de todo. Y si Dios permite el sufrimiento, es porque sabe que a través de ese sufrimiento nosotros vamos a ser perfeccionados, vamos a ser moldeados, transformados a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos y amigos que están escuchando, por eso el Señor dice en 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 14, dice la palabra de Dios: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Si por causa del Señor vamos a ser sufridos o vituperiados, la bienaventuranza dice: siéntanse felices. Es que es duro en medio del sufrimiento, es duro en medio del dolor estar alegre, estar en gozo. Pero te quiero decir, mi hermano, que tenemos que gozarnos en Cristo Jesús en medio del sufrimiento. Hay algo muy importante que hay que hacer cuando estamos sufriendo, hermano. Llega al altar de tu casa, arrodíllate, humíllate al Señor y declárale tu sufrimiento. Mire, todo un rey lo hizo.
Si usted lee en el Salmo 51, el rey David tuvo un sufrimiento interno. Y se darán de cuenta cómo este rey declara su sufrimiento al Dios Todopoderoso. Y aún así le dice, cambia mi espíritu y pon un espíritu nuevo dentro de mí. Hermanos, tremendo sufrimiento del rey David. Pero buscó la presencia de Dios. En medio del sufrimiento, nosotros estamos llamados para buscar la presencia de Cristo Jesús. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 15 que está en 1 Pedro, el capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Oiga lo que dice. En medio de sufrimiento, nosotros tenemos que estar santificando al Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A la defensiva. Pero a la defensiva no quiere decir un yo. A la defensiva en Cristo Jesús. Recuerde que Jesús, cuando sufrió, aceptó la voluntad de su Padre. Cuando Jesús sufrió en carne propia, no se defendió. Todos esos acontecimientos Él los soportó por amor a todos nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por otra persona así como lo hizo Cristo Jesús? Estamos llamados para eso, mi hermano. Te quiero decir, siguiendo la consecuencia de 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como mayores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Teniendo buena conciencia, porque a veces murmuran cosas que no deben de murmurar de nosotros y nos ponen como mayores, como malos. Pero Dios es grande, mi hermano. Dios tiene el control de todo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es darle el control a Dios. Hay que darle el control a Dios, mi hermano. Porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, el único que tiene la solución de todo es Cristo Jesús. Es el Dios trino. Humanamente nosotros no podemos, hermano. Pero en Cristo Jesús sí podemos soportar el sufrimiento. En Cristo Jesús sí podemos pasar las pruebas. Hermanos, te quiero decir, siguiendo la secuencia de 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 17, dice la palabra de Dios: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si estás sufriendo haciendo el bien, mi hermano, porque esa es la voluntad de Dios. Y darle la gloria a Dios, hermano. Darle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios en medio del sufrimiento. Porque sufrir no es cosa fácil, hermano. El sufrimiento es interno. Pero el único que puede sacar ese sufrimiento interno se llama Cristo Jesús. 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 18, con respecto a Cristo, mire cómo menciona este texto a Cristo Jesús y cómo lo describe el apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Cristo también sufrió, mi hermano. Cristo llevó los pecados de todos nosotros en la carne. El justo por lo injusto, para darnos vida en Cristo Jesús. Él es el que nos vivifica, mi hermano, en el Espíritu. Por eso es muy importante nosotros ser un seguidor fiel de Cristo Jesús. Miren cómo dice el versículo de memoria, me encanta lo que dice el versículo de memoria, el último párrafo de 1 de Pedro, el capítulo 12, versículo 21, donde dice, para que sigáis la pisada del Señor. Tenemos que seguir la pisada del Señor. Por eso en 1 Juan, capítulo 12, versículo 6 dice, aquel que está en él debe andar como él anduvo. Eso es seguir la pisada de Cristo Jesús, mi hermano. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que soportar lo que Cristo padeció en la carne, pero lo vivificó en el Espíritu. Y de igual manera, Cristo nos vivifica a nosotros en el Espíritu a través del Espíritu Santo. Es muy importante nuestra relación con Cristo Jesús en medio del sufrimiento, porque el único, mi hermano, que nos saca del sufrimiento del todo se llama Cristo Jesús. El único que cura las heridas del sufrimiento y la sutura y la sana es Cristo Jesús, mi hermano. No hay más nadie en el mundo que pueda curar un sufrimiento como lo hace el Señor perfectamente en nuestras vidas. Hermanos, si nosotros acabamos de leer 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6, donde dice la palabra de Dios, y no lo que dice ahí la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Esto quiere decir, mi hermano, que nosotros vamos a ser probados en todo. Hay un texto que está en Hebreos 4:15, dice que el Señor fue tentado en todo y probado en todo y no pecó. Y si nosotros vamos a seguir las pisadas de Cristo Jesús, vamos a ser probados en muchas cosas, mi hermano. Pero para nosotros preparar defensa ante las pruebas, las tentaciones, tenemos que estar en plena comunicación, en plena relación, en plena permanencia en Cristo Jesús. Hermanos, de esa manera puede ser victorioso en medio de las pruebas. Para esto fuimos llamados. Óigase lo que dice el versículo 17 de 1 Pedro, el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros padezcamos haciendo el bien, que nosotros padezcamos en sufrimiento, haciendo el bien, porque esa es la voluntad de Dios, mi hermano. Aceptar la voluntad de Dios es vivir para Dios, como estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Se acuerdan? Esta semana es sufrir por Cristo Jesús. Es que nos predicar el Evangelio de Cristo nos vituperan. Predicar el Evangelio de Cristo nos quieren, nos humillan, nos ofenden, y a la vez nos dan sufrimiento, porque a veces vemos que algún miembro de la familia, a un amigo que nosotros amamos mucho y lo apreciamos, al mundo entero, y no
aceptan a Cristo Jesús. Nos causa sufrimiento eso, mi hermano. Pero para esto fuimos llamados. Hermanos, Santiago dice en 1 Santiago, Santiago 1, el versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios: oiga lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Nos está llamando que nosotros nos tenemos que gozar en el Señor cuando estemos en diversas pruebas. Es difícil, pero tenemos que hacer eso, mi hermano. Puede ser la prueba más dura de tu vida, puede ser la prueba que no has podido superar. Gózate en el Señor, porque Él te dará la fortaleza para superar la prueba que no has podido superar. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos superar muchas pruebas. Gózate, mi hermano. Estamos llamados para gozarnos en medio de las pruebas. Es que el Señor dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: uno solo es el dador de la ley. Perdón, estoy en Santiago. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hace 2 semanas atrás, cuando estuvimos hablando de los padecimientos, yo les dije: y no se extrañen cuando vengan los padecimientos. Y miren lo que dice el Señor aquí a través de Pedro, en lo escrito de Pedro, que nosotros no nos podemos extrañar en medio de las pruebas. Recuerde lo que dice el versículo 7 de 1 Pedro 1:7, que nosotros tenemos que ser reprobados como el oro y refinados como el oro. Tenemos que pasar muchas pruebas, porque a través de las pruebas nosotros vamos a ser moldeados, nosotros vamos a ser transformados. En medio de las pruebas, el Señor va a hacer una obra maravillosa a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y démosle gracias al Señor. Si nosotros soportamos la primera prueba, estamos preparados para la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y todas las pruebas que vengan en Cristo Jesús las podemos vencer y ser victoriosos en Cristo Jesús. Nunca una prueba puede ser superada si no está Cristo Jesús en tu presencia, mi hermano. Las pruebas siempre se superan en Cristo Jesús. Hermanos y amigos que están escuchando la palabra de Dios, por eso el Señor dice en 1 Timoteo 3:12: Primera Timoteo 3:12 dice la palabra de Dios: oígase lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. El versículo 14 dice también: esto te escribo, aunque tengo la esperanza y pronto a verte. Esto está hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Timoteo.
nosotros en Cristo Jesús, nosotros en Cristo Jesús tenemos que ser sometidos a diversas pruebas. Pero Dios nos da un consejo a través de Pablo, que dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga lo que dice: si nosotros queremos vivir en Cristo Jesús, vamos a padecer muchas pruebas, vamos a padecer persecución, y de igual manera tenemos que estar en Cristo Jesús para soportar todas esas pruebas. Quiero pedirle disculpas en el contexto que me equivoqué ahora en 1 Pedro, que dije 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 y el versículo 14. Ese no era el texto, era el texto 2 Pedro, capítulo 13, versículo 12, el que acabé ahora de leer ahora mismo. Por eso nosotros vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, si nosotros nos permanecemos en Cristo Jesús, podemos soportar todas las pruebas que vengan, mi hermano. Yo te quiero dar un testimonio. Yo, como seguidor de Cristo Jesús, he tenido que pasar por muchas pruebas, mi hermano, duras. El enemigo de Dios utiliza el pasado para llevártelo al presente. Es una artimaña que hace Satanás. Pero si estamos en Cristo Jesús, el Señor nos dice, miren lo que dice el Señor. El mismo Jesús dice en Mateo 24, el capítulo 24, el versículo 9 y 10. El mismo Jesús, hablando a los discípulos, le está refiriendo y le está diciendo qué va a suceder cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: Señor, dinos qué acontecerá en tu venida y qué va a ocurrir. El Señor le dice en Mateo 24, el versículo 9, el versículo 10. En esto os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Oiga lo que dice: por causa de Cristo vamos a ser aborrecidos, por causa de Cristo vamos a ser sufridos, por causa de Cristo vamos a ser atribulados, por causa de Cristo vamos a ser injuriados y aún nos quitarán la vida, mi hermano, por causa de Cristo. Eso pasó cuando Pedro estaba escribiendo la carta a los lectores de aquel entonces. Preparémonos, mi hermano. Preparémonos, porque todavía nosotros todavía no estamos por esa prueba. Donde te estén correteando, donde estén buscándote para quitarte la vida por predicar el Evangelio. Y cómo Pedro alentaba a sus lectores para que se centralizaran en Cristo Jesús y pudieran ellos pasar por diversas pruebas. Nosotros también, mi hermano, estamos llamados para pasar por diversas pruebas en Cristo Jesús. El versículo 10 dice la palabra de Dios en Mateo 24: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué prueba, mi hermano? Prueba difícil, que vendrán en el tiempo del fin, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Estamos llamados, como segundo punto, prepararnos en medio de las pruebas.
El proceso no es fácil, pero en Cristo Jesús lo podemos hacer fácil. Hermanos, por eso Jesús dijo en Apocalipsis, la revelación que le dio a Juan, el discípulo amado, Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Hermanos, el enemigo está irado contra la iglesia. La mujer representa el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y el enemigo está irado contra la iglesia de Dios. Y te quiero decir en esta tarde, mi hermano, que Satanás se llenó de ira. Pero en Cristo Jesús, nosotros guardando los mandamientos de Dios y siguiendo a Cristo Jesús sus pisadas, el ejemplo de Él, podemos soportar todo, las pruebas y tentaciones que Satanás va a hacer contra nosotros. Si Job soportó, nosotros también podemos soportar. El enemigo no se va a quedar quieto, hermano. Por eso el Señor nos dice en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor, dice la palabra de Dios: pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence, sino glorifiquen a Dios por ello. Oiga lo que dice: si alguno de nosotros padecemos en Cristo Jesús, tenemos que glorificar a Dios, mi hermano. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del dolor, glorifiquemos a Dios en todo, mi hermano. El versículo 17, el mismo contexto, dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio va a iniciar primeramente por nosotros, los que conocemos y estamos en el camino del Señor, los que estamos haciendo la voluntad de Dios, los que estamos practicando las cosas escritas en la palabra de Dios, los que estamos dando por hecho, haciendo la voluntad de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Va a iniciar el juicio por nosotros. Pero también dice el versículo 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros con dificultad nos salvamos, nosotros que somos los justos, los que estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros los que estamos practicando la voluntad de Dios, sin dificultad, nos salvamos, entonces, ¿a dónde quedará el impío o el pecador? Hermanos, el cuarto punto es encomendar nuestra vida al Creador.
El tercer punto es: no te sorprenda por el juego de prueba. El segundo punto de todo lo que hemos estudiado es: estás preparado para las pruebas. Y el primer punto es: podemos sufrir por las creencias en Cristo Jesús. ¿Puedes sufrir por Cristo Jesús? ¿O puedes sufrir por las creencias en Cristo Jesús? Y el segundo punto es estar preparado, mi hermano. El tercer punto es: no te sorprenda por el juego de prueba que debemos de pasar. Y el cuarto punto es: encomendar nuestra vida a Dios. Sí, mi hermano, tenemos que hacer eso. Hay un registro que está en Lucas 18, en el versículo 17 dice que Dios hará justicia por todos nosotros, porque Dios no se tarda en responder. Y ahí en ese registro hay una parábola. ¿Y qué Dios dijo de esa parábola? Si ustedes leen Lucas capítulo 18, el versículo del 2 al 5, hay una clave en medio del sufrimiento. Hay una clave en medio de la prueba. Hay una clave en medio de entregar todo a Dios. Y la clave está en lo que dice Lucas, el capítulo 18, el versículo 1. Oiga lo que dice, Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayéis. Esa es la clave, mi hermano. Esa es la clave, mi hermano. Orar. Pablo una vez dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Y miren cómo Jesús lo dice aquí claramente. La necesidad de orar siempre. Que sea una necesidad en nuestras vidas. En medio del sufrimiento, orar. En medio de la prueba, orar. En medio de la persecución, orar. Porque el Señor tiene el control de todo, mi hermano. Orar. Orar es la clave. ¿Por qué es necesario orar, mi hermano? Lo voy a decir por qué es necesario orar. ¿Por qué nosotros tenemos que estar permanentemente orando al Señor en todo tiempo? Como dice el Señor Jesús, dice el Señor, en todo tiempo. Y miren cómo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar siempre, sin cesar. Orar sin cesar. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente orando en una plena relación con nuestro Dios para poder soportar todo en este mundo en el cual nosotros vivimos. Porque Cristo Jesús tiene la solución de todo, mi hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9 dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si hay necesidad de orar, mi hermano, porque los ángeles de Satanás y Satanás están en este mundo, mi hermano, y nosotros tenemos que estar en plena oración para estar
preparados para las pruebas y las tentaciones que vienen de parte del enemigo de Dios para nuestras vidas. Porque en Cristo Jesús, usted y yo podemos ser vivificados en el Espíritu Santo, mi hermano. Hermanos, es que el Señor dijo ahí en Apocalipsis 12:12, dice la palabra de Dios, por lo cual alegraos, cielo y los moradores de ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se está dando cuenta, mi hermano? El enemigo está irado. El enemigo sabe que tiene poco tiempo para hacer daño. Él es el causante de las tribulaciones. Él es el causante de los sufrimientos. Él es el causante de todos los males en este mundo. Y nosotros tenemos que estar siempre orando. Y voy a recordarle lo que el Señor dijo en 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro, ¿cómo se manifiesta a sus lectores? Sed sobrio y velad en oración, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nosotros, mi hermano, no podemos decaer en orar siempre, mi hermano. Orar es una de las claves de un cristiano para poder soportar todo en este mundo. Hermanos, Apocalipsis 2:10 dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesús una vez le dijo a sus discípulos en Juan el capítulo 16, el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis sufrimiento, en el mundo tendréis prueba. Y el Señor dice, después de la goma, confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios es el que vence, no nosotros. Dios vence cuando nosotros vencemos cuando Dios permanece en nuestra vida. Nosotros somos victoriosos cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Es de la manera usted y yo podemos vencer. Hermanos, el estudio de esta semana tiene 4 resúmenes. El primer resumen: ¿estás dispuesto para sufrir por Cristo Jesús? El segundo resumen dice: ¿estás preparado para la prueba? El tercer resumen dice: encomienda tu vida al Creador. Con esto, mi hermano, terminamos el estudio de hoy. En medio del sufrimiento, coloca tu sufrimiento en la mano de Cristo.
Oremos, mi hermano. Dios eterno, una vez más te damos la gracia por el estudio de tu palabra. Sabemos que el sufrimiento no es cosa extraña, Señor, tu palabra lo dice. Así como Cristo sufrió, nosotros también tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Y en Cristo Jesús vamos a ser sufridos, Señor. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria para el sufrimiento. Por eso manifiéstate grandemente en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Lo estamos invitando para la semana siguiente al siguiente estudio que vamos a tener del folleto en análisis bíblico. Hasta muy pronto. Gócense, gócense en la presencia de Dios. Es un llamado en Cristo Jesús. Amén.